Este hombre una vez lo tuvo todo. Jets privados, mansiones lujosas, un imperio multimillonario que se extendía por 3 continentes, autos que costaban más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida, restaurantes donde una sola comida costaba el salario mensual de una familia trabajadora. Ricardo Vargas fue el nombre que frenó los mercados financieros con un simple rumor. Ahora, mírenlo. Su ropa, antes impecable, está sucia y rota. Su barba, siempre cuidada por barberos de élite, se ha descuidado. Sus ojos, que antes brillaban con la arrogancia del poder absoluto, ahora solo reflejan desesperación y hambre. Se acerca con vacilación a 3 niñas descalzas sentadas sobre un pequeño cartón, compartiendo un trozo de pan duro. Sus manitas tiemblan, no solo de frío, sino del hambre constante que se ha convertido en su compañera de cada día. Con voz temblorosa, casi inaudible, pregunta: ¿Tienes algo para comer? Pero no fue su pregunta la que conmocionó al mundo entero. No fue la imagen de un hombre poderoso caído lo que conmovió a millones de corazones. Fue su respuesta. Una respuesta que cambiaría para siempre no solo la vida de Ricardo Vargas, sino la de todos los que escucharon esta historia. Pero para comprender el verdadero impacto de este momento, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos comprender quién era Ricardo Vargas antes de su caída. Necesitamos comprender cómo un ser humano puede distanciarse tanto de su propia humanidad. 3 meses antes de este momento de desesperación, Ricardo Vargas se despertaba cada mañana a las 5 en su mansión de 15 habitaciones, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Su primer acto del día no era abrazar a su amorosa familia, ni agradecer las bendiciones recibidas. No, su primer acto era comprobar el valor de sus acciones en la bolsa incluso antes de levantarse. «Otros 2 millones en la cuenta», murmuró una mañana cualquiera, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Para Ricardo, los números lo eran todo. Eran su identidad, su valor como persona, su razón de ser. Su rutina matutina se ejecutaba con la precisión de un reloj suizo. Su ama de llaves, a quien trataba como si fuera invisible, le preparaba el café. Los periódicos financieros estaban extendidos sobre el escritorio de Caoba, mientras devoraba las noticias económicas con la misma frialdad con la que devoraba sus inversiones. «Vargas», le dijo su asistente personal, María, una mujer de 50 años que había trabajado para él durante 15 años, «tiene una reunión con inversionistas a las 9 en punto». Ricardo ni siquiera levantó la vista del periódico. «Cancela. Quiero que reorganices la presentación. Las cifras del tercer trimestre no son lo suficientemente impresionantes». María dudó un momento. «Señor, ya han reprogramado esta reunión 3 veces. El señor Monterrey voló expresamente desde Barcelona a...». «No me importa si voló desde Marte», interrumpió Ricardo con una frialdad que atravesó el aire. «Cuando digo que las cifras deben mejorar, es porque deben mejorar. Hay que encontrar la manera de lograrlo». Esta era la realidad cotidiana de Ricardo Vargas. Las órdenes se daban como si fueran decretos imperiales. Las personas eran tratadas como piezas de ajedrez en un juego cuyas reglas solo él conocía. Había construido un imperio, sí, pero lo había construido sobre los escombros de su propia alma. Su empresa, Vargas Holdings, controlaba desde hoteles de lujo hasta cadenas de restaurantes, constructoras y empresas tecnológicas. 40.000 empleados trabajaban directa o indirectamente para él, y conocía personalmente a menos de 50. «Los empleados son números», solía decir en sus charlas con otros empresarios. En el momento en que empiezas a verlos como personas, dejas de verlos como recursos. Y los recursos deben optimizarse, no mimarse. Fue esta filosofía la que lo llevó a la cima. Fue también esta filosofía la que estaba a punto de llevarlo al abismo más profundo que un ser humano puede experimentar:
Esa misma mañana, la misma que canceló la reunión con inversionistas, Ricardo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió hacer una visita sorpresa a uno de sus restaurantes más rentables, El Dorado, ubicado en el distrito financiero de la ciudad. «Quiero ver cómo van las cosas», le dijo a su chofer, Pedro, un hombre sencillo que llevaba 8 años trabajando para él. «Y quiero que sea una visita sorpresa. No quiero que nadie se entere». Pedro asintió, como siempre. En 8 años de trabajo, había aprendido que la mejor manera de conservar su empleo era estar de acuerdo con todo y decir lo menos posible. Pero ese día algo le inquietaba. Quizás era la forma en que su jefe lo miraba por la ventanilla, con esa sonrisa depredadora que conocía bien. El restaurante El Dorado era una de las joyas de la corona del imperio de Ricardo. Ubicado en el piso 40 de un rascacielos, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que dejaba sin aliento. Los precios eran tan altos que solo la élite financiera y social podía permitirse frecuentarlo con regularidad. Cuando Ricardo entró al establecimiento, el ambiente cambió al instante. Los camareros se enderezaron, el maître corrió a saludarlo, e incluso los clientes, aunque desconocían su identidad exacta, se dieron cuenta de que había llegado alguien importante. «¡Señor Vargas!», exclamó el gerente Carlos, un hombre de 40 años que había trabajado duro para llegar a su puesto actual. «¡Qué honor tenerlo aquí! ¿Puedo preparar su mesa de siempre?». Ricardo ni siquiera respondió. Sus ojos escudriñaban la sala, analizando cada detalle con la precisión de un auditor. Vio a un joven camarero de no más de 20 años intentando equilibrar una bandeja pesada mientras atendía a una mesa de ejecutivos. «Tú», dijo Ricardo señalando al camarero, «ven aquí». El joven llamado Miguel se acercó nervioso. Era su tercer día de trabajo y aún estaba aprendiendo los procedimientos del restaurante. Le temblaban ligeramente las manos, no solo por el peso de la bandeja, sino por la intimidante presencia de Ricardo. «Sí, señor», preguntó Miguel con la voz un poco temblorosa. Ricardo lo miró de arriba a abajo, como si inspeccionara un producto defectuoso. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». «3 días, señor. Todavía estoy aprendiendo, pero me estoy esforzando mucho para...». «3 días», interrumpió Ricardo con un tono que dejó helados a todos a su alrededor. «Y ya estás tirando cosas, caminando torpemente por la habitación, y claramente no tienes la delicadeza para trabajar en un establecimiento de este calibre». Miguel sintió que se le enrojecía la cara. Había derramado un vaso de agua antes, pero lo limpió de inmediato y se disculpó efusivamente con el cliente, quien se había mostrado comprensivo. «Señor, puedo hacerlo mejor. De verdad que lo estoy intentando». «No», dijo Ricardo con una frialdad que silenció a todo el restaurante. «No puedes mejorar. O naciste con clase o no, y claramente no la tuviste». El gerente Carlos intentó intervenir diplomáticamente. «Señor Vargas, quizás podamos darle a Miguel unos días más de capacitación. Es muy dedicado y...». «Carlos». Ricardo se volvió hacia el gerente con una mirada que congelaba el fuego. «¿Estás cuestionando mi juicio?». «No, señor. Absolutamente no, señor». «Entonces haz lo que te digo. Despídelo. Ahora, delante de mí». El silencio en el restaurante era ensordecedor. Los clientes dejaron de comer para contemplar la escena. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Por favor, señor», suplicó Miguel con la voz apenas un susurro. «Necesito este trabajo. Mi madre está enferma y necesito ayudarla a pagar sus medicinas. Prometo que me recuperaré». Ricardo no mostró ninguna emoción. «Tu madre enferma no es mi problema. Los problemas personales no deberían interferir con el trabajo. Si no puedes separar tu vida personal de la profesional, entonces no eres apto para trabajar aquí.
Pero señor... ¡Seguridad!, gritó Ricardo saludando a los dos uniformados que siempre estaban presentes en el restaurante. Acompañen a este joven fuera y asegúrense de que no regrese. Mientras escoltaban a Miguel hacia la salida, sus últimas palabras resonaron en todo el restaurante. Espero que algún día entiendas lo que significa necesitar compasión. Ricardo rió, una risa fría y sin humor. La compasión es un lujo que solo los débiles pueden permitirse. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una voz suave y clara que provenía de la entrada del restaurante. Una voz que no debería haber estado allí, en ese lugar de lujo y exclusividad. Disculpe, señor. Ricardo se giró y vio a 3 niñas en la entrada del restaurante. El personal de seguridad había intentado impedirles la entrada, pero fueron demasiado rápidas. La mayor, que no tendría más de 10 años, se adelantó. «Disculpe que las molestemos», dice ella, con una dignidad que contrastaba drásticamente con sus ropas simples y pies descalzos. «Pero tenemos mucho frío y hambre. ¿Podrían darnos algo para comer?» Todo el restaurante quedó impactado, no solo por la presencia de las chicas, sino por la valentía que demostraron al hacer semejante petición en un lugar tan elegante. Ricardo sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevían estos niños a interrumpir su visita? ¿Cómo se atrevían a entrar en su restaurante? «¡Seguridad!», gritó. «¿Cómo dejaron entrar a esta gente?» Uno de los guardias de seguridad se acercó nervioso. «Señor, fueron demasiado rápidos. No pudimos...» «No quiero excusas», interrumpió Ricardo. «Quiero que los saques de aquí inmediatamente». La niña mayor, con la mirada más sabia que Ricardo había visto jamás en un niño, no se movió. «Señor, solo pedimos un poco de comida. Podemos trabajar para pagarla». «¿Trabajo?». Ricardo volvió a reír, pero esta vez su risa tenía un tono aún más cruel. «Son niños sucios y descalzos que ni siquiera deberían estar cerca de un lugar como este». Se acercó a ellas, y su presencia intimidante hizo que las 2 chicas más jóvenes se escondieran detrás de la mayor. Pero ella no se acobardó. «Déjame explicarte algo», dijo Ricardo en voz baja, pero llena de veneno. «Este restaurante es para quienes trabajaron duro para estar aquí, para quienes lucharon, estudiaron, construyeron algo en la vida. No es para quienes simplemente buscan algo gratis». A menina máis bella olhou directamente nos ollos, sen medo. «Nosotras trabajamos, señor. Limpiamos carros, vendemos flores, hacemos lo que podemos, pero hoy no pudimos ganar nada». «Entonces no te esforzaste lo suficiente», respondió Ricardo con frialdad. «En el mundo real recibes justo lo que mereces. Si te mueres de hambre, es porque no te esforzaste lo suficiente». Fue entonces cuando hizo algo que escandalizó incluso a sus propios empleados. Sacó una moneda de verdad de su bolsillo y la arrojó al suelo, a los pies de las chicas. «Aquí tienes», dijo con desdén. «Ahora sí que tienes algo. Sal de mi restaurante antes de que llame a la policía». Las 2 niñas más pequeñas comenzaron a llorar en silencio, pero la mayor, con una calma casi sobrenatural, se agachó y recogió la moneda. Luego se levantó y miró directamente a Ricardo. «Gracias, señor», ella dice, su voz firme a pesar de la situación humillante. «Pero no es dinero lo que necesitamos, es comprensión». Ricardo sintió algo extraño en el pecho. Por una fracción de segundo, algo se agitó en su interior, pero rápidamente reprimió la sensación. «¿Entendimiento?», se burló. «Entender no paga las cuentas. Entender no construye imperios. Entender es la excusa que usan los perdedores para no lograr nada en la vida». La chica dio un paso hacia la salida, pero antes de irse, se giró una última vez. Sus palabras fueron pronunciadas con una suavidad que contradecía el poder que contenían. «Espero que, si un día usted tiene hambre, alguien sea más amable que usted».
Y luego se fueron, dejando atrás un restaurante en completo silencio. Los clientes murmuraban entre sí, los empleados intercambiaban miradas incrédulas, y Ricardo sintió todas las miradas sobre él. Pero a él no le importaba, o al menos intentó convencerse de que no le importaba. «Vuelvan al trabajo», ordenó secamente, «y que esto les sirva de ejemplo. No tolero debilidad alguna en mis instituciones». Mientras Ricardo intentaba volver a su rutina tras el incidente en el restaurante, algo había cambiado. No externamente, seguía siendo el mismo hombre de negocios despiadado de siempre, pero en su interior las palabras de aquella chica resonaban en su mente como un eco persistente. «Espero que, si un día usted tiene hambre, alguien sea más amable que usted». Esa noche, en su solitaria mansión, Ricardo intentó distraerse con informes financieros y proyecciones de ganancias. Pero por primera vez en años, las cifras parecían insignificantes. Su concentración estaba fragmentada, sus pensamientos dispersos. Se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana de su oficina, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces centelleaban como estrellas terrestres, cada una representando vidas, historias, sueños. Pero para Ricardo, siempre fueron solo indicadores de la actividad económica. Su reflexión fue interrumpida por la llegada de su colaborador más cercano y de mayor confianza, Diego Monterrey. Diego era un hombre de 55 años, elegante y sofisticado, que había sido fundamental en la construcción del imperio de Ricardo durante los últimos 15 años. «Ricardo», dijo Diego entrando a la oficina sin contemplaciones como siempre, «tenemos que hablar de los resultados del último trimestre». Ricardo se dio la vuelta, intentando concentrarse en la conversación de negocios. «Los números son buenos, Diego, mejor de lo esperado». «Sí, lo son», coincidió Diego, pero había algo en su voz que Ricardo no pudo identificar. «Pero hay algunas irregularidades que debemos discutir». «¿Irregularidades?». Ricardo arqueó una ceja. «¿Qué tipo de irregularidades?». Diego se acomodó en uno de los sillones de cuero de la oficina, pero parecía incómodo. «Algunas transacciones en los últimos meses, algunas inversiones realizadas sin la documentación adecuada». «Diego, estás siendo paranoico», dijo Ricardo, sentándose de nuevo tras su escritorio. «Todas nuestras inversiones son legales y están bien documentadas». «Ya lo sé», respondió Diego rápidamente, «pero hay algunos auditores haciendo preguntas. Preguntas sobre ciertas transferencias a cuentas en el extranjero». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué clase de preguntas? «Nada grave», intentó tranquilizarlo Diego. «Solo trámites rutinarios. Pero creo que sería prudente que revisáramos algunos documentos y quizás consultáramos con nuestros abogados». Lo que Ricardo no sabía era que Diego mentía. No había auditores haciendo preguntas. No había investigaciones en curso. Diego se había inventado toda la historia para justificar lo que estaba a punto de hacer, porque mientras Ricardo construía su imperio con métodos cuestionables, Diego había estado conspirando discretamente para apropiárselo todo. Durante años había observado la frialdad de Ricardo, su falta de compasión, su creciente arrogancia, y Diego había decidido que era hora de que su amigo aprendiera una lección. «Ricardo», dijo Diego fingiendo preocupación, «creo que deberías considerar transferir algunos activos a cuentas más seguras. Temporalmente, por supuesto». «¿A dónde?», preguntó Ricardo con recelo. «Para cuentas que creé específicamente para situaciones como esta, cuentas que los auditores no pueden rastrear fácilmente». Ricardo dudó. Algo no cuadraba. «Diego, en 15 años de sociedad, nunca has sugerido algo así. En 15 años de colaboración, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta», respondió Diego con suavidad. «Créeme, Ricardo, cuando todo esto termine,
Lo transferiremos todo de vuelta. Es solo una precaución. La ironía era cruel. Ricardo, quien llevaba años desconfiando de todos a su alrededor, quien había tratado a empleados, clientes e incluso desconocidos con recelo y frialdad, estaba a punto de confiar plenamente en quien tramaba su destrucción. «De acuerdo», dijo Ricardo finalmente, «pero quiero ver todos los documentos antes de firmar nada». Diego sonrió. «Por supuesto, no esperaba menos de ti». Durante los días siguientes, Diego presentó una serie de documentos complejos, repletos de terminología legal y financiera que dificultaba comprender con exactitud lo que se firmaba. Ricardo, quien normalmente sería extremadamente cauteloso, estaba distraído. Las palabras de la chica resonaban en su mente, creando una inquietud inexplicable. Durante una de estas reuniones, mientras revisaban contratos en su oficina, Ricardo hizo una pregunta que sorprendió a Diego. «Diego, ¿crees que somos buenas personas?» Diego dejó de escribir y miró a Ricardo sorprendido. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una pregunta sencilla», insistió Ricardo. «Al fin y al cabo, ¿crees que podemos decir que somos buenas personas?» Diego rió nervioso. «Ricardo, somos empresarios. Nuestro trabajo no es ser buenos ni malos. Nuestro trabajo es ser eficientes. Pero eso no responde a mi pregunta». «Mira», dijo Diego, con la voz cada vez más seria, «si te sientes culpable por esa situación en el restaurante, olvídalo. Hiciste lo que cualquier dueño de negocio haría. Mantuviste los estándares de tu establecimiento». Ricardo se levantó y volvió a la ventana. «¿Crees que tenía razón? OMS, la niña. Cuando dijo que espera que si alguna vez tengo hambre, alguien sea más amable conmigo que yo con ellos». Diego sintió una mezcla de impaciencia y oportunidad. La culpa de Ricardo lo haría más fácil de manipular. «Ricardo», dijo Diego poniéndose de pie y acercándose a él, «estás dejando que las emociones te nublen el juicio. Eso es peligroso en nuestro negocio». «Quizás», murmuró Ricardo, «pero no puedo dejar de pensar en esos ojos, sobre todo en el mayor. Había algo ahí, algo que no podía entender». «Había pobreza», dijo Diego con frialdad. «Había desesperación. Hubo un intento de manipulación emocional, nada más». Ricardo se giró para mirar a Diego. «¿De verdad lo crees?» «Lo creo», mintió Diego. «Y tú también deberías creerlo. Ahora, ¿podemos volver a esos contratos? El tiempo es oro, y estamos perdiendo ambos». Ricardo regresó a su escritorio y durante la siguiente hora firmó documento tras documento. Cada firma era un paso más hacia su propia destrucción, pero él no lo sabía. Su mente seguía fija en ese momento en el restaurante, en esos ojos infantiles que habían visto algo en él que él mismo no podía ver. Una semana después, Diego dio el último paso. Lo había preparado todo meticulosamente. Cuentas falsas, documentos fraudulentos, una compleja red de transacciones que le impediría a Ricardo recuperar sus bienes. «Ricardo», dijo Diego entrando a la oficina con expresión grave, «tenemos un problema muy serio». Ricardo levantó la vista de los informes que estaba revisando. ¿Qué tipo de problema? Los auditores descubrieron las cuentas en el extranjero. Dicen que las transferencias fueron ilegales, que constituyen lavado de dinero. A Ricardo se le heló la sangre. «Es imposible. Dijiste que las cuentas estaban a salvo». «Pensé que sí», dijo Diego fingiendo desesperación. «Pero parece que alguien los denunció, alguien con acceso a información privilegiada». «Acceso interno». Ricardo se levantó bruscamente. «¿Insinúas que alguien de la empresa...» «No estoy insinuando nada», interrumpió Diego. «Le digo que, según los documentos que recibí hace una hora,
Usted es el principal sospechoso de una operación de lavado de dinero de 920 millones de reales. Ricardo sintió que el mundo le daba vueltas. Esto es imposible. Sabes que es imposible. Lo sé, dijo Diego, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro a Ricardo. Pero lo que yo sé no importa. Lo que importa es lo que puedan probar. Y al parecer, todos los documentos te apuntan. Pero firmaste los documentos conmigo, protestó Ricardo. Fuiste mi socio en todas estas transacciones. Diego negó con la cabeza con tristeza. No según estos documentos. Según estos documentos, intenté disuadirlo varias veces. Según estos documentos, no tenía conocimiento de las cuentas en el extranjero. Ricardo le quitó los documentos a Diego y comenzó a hojearlos frenéticamente. Para su horror, descubrió que era cierto. Todos los documentos parecían haber sido alterados. Todas las firmas parecían haber sido cambiadas. Todas las transacciones parecían haber sido realizadas solo por él. «Diego», dijo Ricardo, con la voz apenas por encima de un susurro, «me traicionaste». Diego no lo negó. Por un instante, los dos hombres se miraron en silencio. Luego Diego habló con una calma que casi asustaba. «Te traicionaste a ti mismo, Ricardo. Traicionaste tu humanidad hace mucho tiempo. Solo aceleré las consecuencias». «¿Pero por qué?», preguntó Ricardo, genuinamente confundido. «Construimos todo esto juntos. Éramos socios, éramos amigos». «¿Amigos?», rió Diego con amargura. «Ricardo, no sabes lo que es la amistad. No sabes lo que es la lealtad. No sabes lo que es la compasión. Eres un hombre que despide empleados por placer, que humilla a niños hambrientos, que trata a los seres humanos como números en una hoja de cálculo». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en décadas. «Diego, por favor, podemos resolver esto. Podemos...» «No», interrumpió Diego. «No podemos. Tuviste tantas oportunidades de ser mejor persona. Tuviste tantas oportunidades de mostrar compasión, y siempre elegiste la frialdad». Diego se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta una última vez. «¿Recuerdas a aquella chica del restaurante, la que dijo que esperaba que alguien fuera más amable contigo que tú con ella? Bueno, Ricardo, estás a punto de descubrir lo que es estar en el otro lado de la moneda». Y con esas palabras, Diego se fue, dejando a Ricardo solo con la devastación de su vida desmoronándose. Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla para Ricardo Vargas. Lo que empezó como una mañana normal se convirtió rápidamente en el peor día de su vida. Todo empezó con una llamada a las 6 de la mañana. El timbre insistente del teléfono despertó a Ricardo de un sueño intranquilo, acosado por pesadillas de chicas descalzas y miradas acusadoras. «¿Hola?», respondió con la voz ronca por el sueño. «¿Señor Vargas?». La voz al otro lado era formal y fría. «Soy el doctor Augusto Ribeiro, del Banco Central. Necesito que venga a nuestra oficina de inmediato». Ricardo se incorporó en la cama, alerta al instante. «Doctor Ribeiro, ¿de qué se trata?». «No puedo hablar de los detalles por teléfono», respondió el hombre, «pero puedo decirle que hay graves irregularidades en sus cuentas que requieren su atención inmediata». «¿Irregularidades?», repitió Ricardo, recordando su conversación con Diego. «¿Qué tipo de irregularidades?». «Señor Vargas, le recomiendo encarecidamente que venga acompañado de su abogado. Lo estaremos esperando a las 8. La llamada terminó, dejando a Ricardo con una creciente sensación de pánico. Intentó llamar a Diego de inmediato, pero el teléfono saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. A las 7:30 de la mañana, Ricardo ya estaba vestido y se dirigía al Banco Central, acompañado de su abogado, el doctor Martínez. Durante el trayecto,
Intentó explicarle la situación, pero sus propias palabras sonaban confusas e incoherentes. «Ricardo», dijo el doctor Martínez con creciente preocupación, «me estás diciendo que firmaste documentos sin leerlos completos. Eso no es propio de ti». «Lo leí», insistió Ricardo, «pero Diego dijo que era solo una precaución temporal. Dijo que había auditores haciendo preguntas». «¿Y le creyó sin verificarlo por su cuenta?», preguntó el doctor Martínez con incredulidad. Ricardo no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, había confiado plenamente en alguien, y esa confianza estaba a punto de costarle todo. La reunión en el Banco Central fue devastadora. El doctor Ribeiro, un hombre de 60 años y expresión seria, presentó pruebas de una compleja operación de lavado de dinero realizada a través de las cuentas de Ricardo. «Señor Vargas», dijo el doctor Ribeiro, extendiendo documentos sobre la mesa, «según nuestros registros, usted movió 920 millones de reales a través de cuentas en el extranjero en los últimos 6 meses, dinero cuyo origen no se puede rastrear». Ricardo miró los documentos, pálido. Esto no es posible. Nunca autoricé estas transacciones. «Pero aquí está su firma», dijo el doctor Ribeiro, señalando varios documentos. «En cada una de estas autorizaciones de transferencia». El doctor Martínez examinó los documentos con atención. «Ricardo, estas son definitivamente tus firmas. ¿Cómo lo explicas?» «Yo no sé», balbuceó Ricardo. «Recuerdo haber firmado unos documentos con Diego, pero dijo que era solo por precaución». «¿Diego Monterrey?», preguntó el doctor Ribeiro, consultando sus archivos. «Interesante. No tenemos constancia de la participación del señor Monterrey en estas transacciones. Según nuestros documentos, incluso intentó disuadirlo de realizar estas gestiones». Ricardo sintió como si le hubiera caído un rayo. «¡Mentira! Diego organizó todo esto». «Señor Vargas», dijo el doctor Ribeiro con calma, «tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde el señor Monterrey se opone claramente a estas transacciones. Tenemos correos electrónicos donde expresa su preocupación por la legalidad de estas transacciones». «¿Grabaciones?», preguntó Ricardo, con la voz apenas un susurro. «¿Qué grabaciones?». El doctor Ribeiro pulsó un botón en un pequeño dispositivo sobre el escritorio. La voz de Diego llenó la sala, pero no era el Diego que Ricardo conocía. Era un Diego preocupado, un Diego ético, un Diego que parecía realmente querer proteger a la empresa. «Ricardo, no podemos hacer esto», dijo la voz grabada de Diego. «Estas transacciones son claramente ilegales. Te ruego que lo reconsideres». «Esa no fue la conversación que tuvimos», gritó Ricardo levantándose de la silla. «Esa no fue la conversación que tuvimos». Pero la grabación continuó y Ricardo escuchó su propia voz respondiendo: «Diego, sé lo que hago, no me cuestiones». «Pero Ricardo, esto es lavado de dinero. Lo estás poniendo todo en riesgo». «El riesgo es mío», dijo la voz grabada de Ricardo. «Ahora haz lo que te digo». Ricardo se sentó pesadamente, con la mente luchando por procesar lo que oía. Estas conversaciones nunca habían sucedido. Estaba absolutamente seguro de no haber dicho esas palabras. Pero allí estaba su propia voz, clara e inconfundible. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo es posible?». El doctor Martínez miró a su cliente con una mezcla de lástima e incredulidad. «Ricardo, dices que estas grabaciones fueron inventadas. Te digo que nunca tuve esas conversaciones», insistió Ricardo. «Diego me convenció de firmar los documentos. Dijo que era para proteger a la empresa». El doctor Ribeiro colgó el teléfono. «Señor Vargas, además de las grabaciones, tenemos amplia evidencia documental. Correos electrónicos, memorandos, informes financieros.
Todo apunta a una operación sistemática de lavado de dinero orquestada por usted. ¿Dónde está Diego?, preguntó Ricardo desesperado. ¿Dónde está mi compañero? El señor Monterrey está cooperando plenamente con nuestra investigación, respondió el doctor Ribeiro. Nos ha proporcionado todas las pruebas que tenemos. De hecho, fue él quien nos alertó de sus actividades. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo tenía sentido ahora. Diego no había sido engañado ni manipulado. Diego había orquestado todo esto. Cada documento, cada conversación, cada firma había sido cuidadosamente planificada para este momento. Señor Vargas, continuó el doctor Ribeiro, debo informarle que todas sus cuentas han sido congeladas. Todos sus bienes están siendo incautados mientras investigamos el alcance de esta operación. ¿Todos mis bienes?, preguntó Ricardo con voz apenas audible. Sí, sus cuentas bancarias, sus propiedades, sus acciones, sus vehículos. Todo está retenido hasta que podamos determinar qué fondos se obtuvieron mediante actividades legítimas y cuáles fueron resultado del lavado de dinero. El doctor Martínez se inclinó hacia adelante. Doctor Ribeiro, podríamos llegar a un acuerdo. Quizás una pequeña cantidad para gastos básicos mientras se soluciona esto. Lamentablemente no, respondió el doctor Ribeiro. Dada la magnitud de las acusaciones y las pruebas que tenemos, no podemos liberar fondos hasta que concluya la investigación. Ricardo se levantó lentamente con las piernas temblorosas. ¿Cuánto tardará esto? Las investigaciones de esta complejidad suelen tardar entre 6 meses y 2 años, dijo el doctor Ribeiro con rotundidad. Depende de la cooperación. ¿2 años?, repitió Ricardo incrédulo. ¿Dices que puedo pasar 2 años sin acceso a ninguno de mis recursos? Señor Vargas, lo están investigando por lavado de dinero por casi 1.000 millones de reales. Esta es una situación extremadamente grave. Cuando Ricardo dejó el Banco Central, tenía la mente completamente en blanco. El doctor Martínez intentó hablar con él sobre estrategias legales, sobre posibles apelaciones, pero Ricardo no podía concentrarse. Solo podía pensar en cómo alguien en quien confiaba plenamente lo había engañado meticulosamente. Ricardo, dijo el doctor Martínez mientras caminaban hacia el auto, tenemos que hablar sobre cómo vamos a pagar mis honorarios. Con tus cuentas congeladas. ¿Tú también me abandonas?, preguntó Ricardo mirando al que había sido su abogado durante 8 años. El doctor Martínez parecía incómodo. No es abandono, Ricardo. Es la realidad. Sin pago no puedo seguir representándote. Tengo otros clientes, otras responsabilidades. Así que ya está, dijo Ricardo, sintiéndose más solo que nunca. ¿Acaso todos me abandonan a la primera señal de problemas? Ricardo, dijo el doctor Martínez en voz baja. Tú mismo has dicho muchas veces que los negocios son negocios. Bueno, esto es negocios. En ese momento, Ricardo comprendió por primera vez el verdadero impacto de su filosofía de vida. Había pasado años tratando a las personas como recursos desechables y ahora descubría que él mismo era considerado desechable. Su primera parada fue su casa, pero al llegar a su mansión, descubrió que habían cambiado las cerraduras. Un alguacil lo esperaba. «Señor Vargas», preguntó el agente consultando sus documentos, «tengo una orden judicial para embargar esta propiedad». «¿Convulsión?», repitió Ricardo, aún intentando procesar lo rápido que se desmoronaba su vida. «No puedes hacer esto. Esta es mi casa». «Señor, esta propiedad se adquirió con fondos que actualmente se encuentran bajo investigación. Hasta que concluya la investigación, permanecerá bajo custodia judicial». Ricardo recorrió con la mirada la mansión donde había vivido 15 años. Cada habitación guardaba un recuerdo. Cada mueble había sido cuidadosamente elegido. Ahora, todo eso le estaba siendo arrebatado. «¿Al menos puedo conseguir algo de ropa?», preguntó. «Lo siento, señor.
No se puede retirar nada de la propiedad hasta que se haga un inventario completo. Ricardo estaba en la puerta de su casa, vestido solo con el traje que llevaba puesto, sin acceso a ninguna de sus pertenencias. Por primera vez en su vida adulta, literalmente no tenía nada. Su siguiente parada fue el banco donde guardaba sus cuentas personales. Quizás hubo un error. Quizás algunas cuentas más pequeñas no se vieron afectadas. «Señor Vargas», dijo la gerente del banco, la señora Costa con expresión empática, «lamento informarle que todas sus cuentas han sido congeladas por orden judicial. No puedo liberar fondos, ni siquiera para gastos básicos». «Señora Costa», dijo Ricardo intentando mantener la compostura, «usted me conoce desde hace 15 años, sabe qué clase de persona soy, seguro que podemos encontrar una solución». La señora Costa suspiró. «Señor Vargas, tengo las manos atadas. Esta no es mi decisión. Pero necesito dinero para comer, para un lugar donde dormir», insistió Ricardo, al darse cuenta finalmente de la realidad de su situación. «Lo entiendo», dijo con dulzura, «pero no puedo hacer nada. Quizás tengas familiares que puedan ayudar». Familia. Ricardo se dio cuenta de que no tenía ninguna. Sus padres habían fallecido hacía 10 años, y él había estado tan concentrado en construir su imperio que nunca se había casado ni formado una familia. No tenía hermanos, ni primos cercanos, ni nadie. «¿Amigos?», sugirió la señora Costa con dulzura. Ricardo rió con amargura. Amigos. Había pasado décadas tratando a la gente como si fueran herramientas de trabajo. ¿Cuántos amigos tenía realmente? ¿Cuántos se preocuparían por él cuando supieran que estaba arruinado? Su siguiente intento fue llamar a algunos de sus contactos comerciales. Quizás alguien pudiera ofrecerle trabajo, o al menos un préstamo temporal. «Señor Martínez», preguntó Ricardo por teléfono, hablando con un ejecutivo al que conocía desde hacía años en eventos sociales. «Soy Ricardo Vargas. Necesito su ayuda». «Ricardo», la voz al otro lado sonaba forzadamente alegre, «me enteré de tus dificultades, muy desafortunadas. Señor Martínez, busco trabajo, cualquier cosa temporal mientras soluciono mi situación». Hubo una larga pausa. «Ricardo, ya sabes cómo es esto. Con toda esta publicidad negativa, sería difícil para cualquier empresa asociarse contigo ahora mismo». «¿Publicidad negativa?», preguntó Ricardo confundido. «¿No has visto las noticias? Están en todos los periódicos. Magnate empresarial acusado de blanquear casi $1.000 millones. INN, Globo, todos los grandes medios». Ricardo colgó el teléfono y corrió al kiosco más cercano. Allí, en la portada de 3 periódicos diferentes, estaba su foto. No era una foto favorecedora, pero sí una que lo hacía parecer arrogante y criminal. «Un imperio construido sobre mentiras», decía un titular. «Millonario acusado de fraude masivo», decía otro. «La caída del rey de la avaricia», proclamó el tercero. Ricardo leyó rápidamente los artículos y se sintió aún más desanimado. No solo se informaba sobre su situación financiera, sino que también empezaban a surgir historias sobre su temperamento, su trato a los empleados y su arrogancia. Alguien había filtrado la historia del incidente en el restaurante con las chicas. «Magnacio humilla a niños hambrientos», se leía en el titular de una sección más pequeña. Miguel, el joven camarero al que había despedido, había concedido una entrevista detallada sobre el incidente. Las chicas también fueron entrevistadas, aunque sus rostros fueron ocultados para proteger su identidad. «Nos trató como basura», dijo una de las chicas, «pero rezamos por él, rezamos para que encuentre paz en su corazón». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de cómo los había tratado, rezaban por él. No por venganza ni por justicia, sino por su paz interior.
Esa noche, Ricardo se encontró literalmente en la calle, sin hogar, sin blanca, sin tarjeta de crédito, con solo la ropa que llevaba puesta. Intentó usar su celular, pero le habían cortado el servicio por falta de pago. Caminaba por las calles de la ciudad donde había sido una figura poderosa apenas 24 horas antes. Ahora era invisible. La gente pasaba a su lado sin siquiera notar su presencia. Se había convertido en el tipo de persona que él mismo siempre había ignorado. Alrededor de las 10 de la noche empezó a llover. Una lluvia ligera y persistente que empapó rápidamente su ropa cara. Ricardo buscó refugio bajo el toldo de una tienda cerrada, pero un guardia de seguridad lo ahuyentó rápidamente. «No puede quedarse aquí», dijo el guardia de seguridad. «Está molestando a los clientes». «Pero no hay clientes», protestó Ricardo. «La tienda está cerrada. No importa. Tienes que irte». Ricardo se encontró vagando por las calles mojadas, sin rumbo, sin propósito. Sus zapatos, que costaron más de 1.000 reales, estaban empapados y empezaban a dolerle los pies. Su camisa de seda, que había comprado en París, se le pegaba a la piel por la lluvia. Alrededor de la medianoche, encontró un pequeño refugio en la entrada de una iglesia. Se acurrucó contra la puerta, intentando escapar de la lluvia, y por primera vez en décadas, Ricardo Vargas lloró. No lloró por el dinero perdido, ni por las posesiones confiscadas. Lloró por primera vez, comprendiendo realmente en qué se había convertido. Lloró por todas las personas a las que había lastimado, por todas las oportunidades de bondad que había desperdiciado, por todas las veces que había priorizado el lucro sobre la humanidad. Y en cuanto lloraba, las palabras de aquella menina ecoaban en su mente. «Espero que, si un día usted tiene hambre, alguien sea más amable que usted». Ahora tenía hambre, tenía frío, estaba mojado, estaba completamente solo. Y estaba a punto de descubrir si había alguien en el mundo que fuera más amable con él de lo que él había sido con los demás. Los primeros días en la calle fueron los más duros de la vida de Ricardo. Había pasado 52 años viviendo en el lujo, con todas sus necesidades satisfechas al instante. Ahora estaba descubriendo lo que significaba luchar por cada necesidad básica. El hambre fue la primera lección. Ricardo había pasado décadas comiendo en restaurantes caros, donde una sola comida costaba más de lo que muchas familias gastaban en comida en un mes. Ahora estaba descubriendo lo que era pasar días sin comer. En su segundo día en la calle, intentó pedir comida en algunos de sus antiguos restaurantes favoritos, pero el personal, que antes lo trataba como a un rey, ahora lo veía como un indigente inconveniente. «Señor», dijo el maître de Le Bernardin, un restaurante francés donde Ricardo solía cenar semanalmente, «debo pedirle que se retire. Está molestando a nuestros clientes». «Pero ya me conoces», suplicó Ricardo. «Soy Ricardo Vargas. He gastado miles de reales aquí». El maître lo miró con una mezcla de reconocimiento y desprecio. «Sé exactamente quién es usted, y precisamente por eso tiene que irse». La humillación fue más dolorosa que el hambre. Ricardo descubrió que ser pobre no solo significaba no tener dinero, sino volverse invisible, despreciado, tratado como menos que humano. Al tercer día, intentó conseguir trabajo, cualquier trabajo. Fue a restaurantes, tiendas, oficinas, dispuesto a hacer lo que fuera para ganar suficiente dinero para comer. «¿Buscas trabajo?», preguntó el gerente de un restaurante de comida rápida, mirando a Ricardo con escepticismo. «¿Tienes experiencia en comida rápida?» «No», admitió Ricardo, «pero puedo aprender. Puedo hacer cualquier cosa». El gerente se rió. «Mira, hombre, se nota que no eres de por aquí. No sé qué clase de estafa intentas hacer, pero no me interesa». «No es una estafa», insistió Ricardo. «Necesito trabajo de verdad». «Llevas un traje de $3.000», señaló el gerente.
¿Y me dices que necesitas un trabajo lavando platos? ¿Crees que soy idiota? Ricardo bajó la mirada hacia su ropa. Era cierto. Incluso mojada y arrugada, su ropa seguía proclamando riqueza. Se había convertido en una contradicción andante, un hombre rico con ropa cara, pero sin un céntimo en el bolsillo. Con el paso de los días, Ricardo empezó a comprender la cruel ironía de su situación. Su ropa cara, que debería haber sido símbolo de éxito, ahora era un obstáculo. Hacía que la gente sospechara de él, asumiendo que mentía sobre su necesidad. Al quinto día, encontró a un barbero que le cortó el pelo a cambio de su reloj, un Rolex que valía más de 50.000 reales. El barbero sabía que era un trato injusto, pero también sabía que Ricardo estaba desesperado. «Escucha», dijo el barbero mientras le cortaba el pelo a Ricardo. «Te voy a ser sincero, este reloj vale mucho más que un corte de pelo. ¿Por qué no vas a una joyería?» «Lo intenté», respondió Ricardo, «pero sin documentos, sin comprobante de propiedad, nadie quiere comprarlo. Creen que es robado». «Probablemente lo sea», murmuró el barbero. «No lo es», dijo Ricardo con calma. «Compré este reloj hace 5 años, pero no puedo demostrarlo». El barbero dejó de cortar un momento. «Eres el tipo del periódico, ¿verdad? ¿El millonario que lo perdió todo?» Ricardo asintió. «Hombre», dijo el barbero sacudiendo la cabeza, «realmente te has metido en algo grande. Más profundo de lo que crees», respondió Ricardo. Al sexto día, Ricardo descubrió dónde estaban las colas para la comida gratis. Había pasado décadas pasando por delante de ellas en su coche, sin verlas jamás. Ahora estaba al final de una, esperando una comida caliente. La fila estaba formada por personas de todas las edades. Ancianos, jóvenes, familias enteras. Algunos parecían llevar años en la calle, otros parecían haber llegado recientemente, como él. Todos tenían algo en común: la dignidad herida de quienes dependían de la caridad para sobrevivir. «¿Primera vez?», preguntó un hombre mayor junto a Ricardo. Tenía el pelo canoso y una mirada amable, pero su ropa estaba desgastada y remendada. «¿Es tan obvio?», preguntó Ricardo. El hombre sonrió. «Aún tienes esperanza en tus ojos. Eso siempre es lo primero que se pierde». «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó Ricardo, dudando la palabra. «3 años», respondió el hombre. «Perdí mi trabajo, luego mi casa, luego mi familia. Aprendes que la vida puede cambiar muy rápido». Ricardo miró a su alrededor. «¿Todos aquí, todos lo perdieron todo?». «De una forma u otra», dijo el hombre. «Pero ¿sabes qué? También aprendes que todavía hay bondad en el mundo. Quienes sirven esta comida no se benefician de ella, están aquí porque les importa». Cuando llegó el turno de Ricardo, una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa le sirvió una generosa porción de sopa y pan. «Dios te bendiga», dijo sinceramente. Ricardo se sorprendió. «Gracias». «¿Eres nuevo aquí?», preguntó. «No recuerdo haberte visto antes». «Sí», respondió Ricardo. «Muy joven». «De nada», dijo. «Volvemos aquí todos los martes y viernes. Si necesitas algo más, está la iglesia al cruzar la calle. Tienen un programa de asistencia». Ricardo comió su sopa lentamente, saboreando cada bocado. No era la comida más deliciosa que había probado, pero estaba hecha con cariño y podía sentir su sabor. Mientras comía, observaba a los voluntarios. Trataban a cada persona con respeto y dignidad. Nadie era juzgado ni humillado. Era simplemente humanidad ayudando a humanidad. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Ricardo a la mujer que le había atendido. «Porque hemos pasado por eso», respondió simplemente. «Mi esposo perdió su trabajo hace unos años. Pasamos momentos difíciles. Otras personas nos ayudaron. Ahora que estamos mejor, queremos ayudar a los demás».
Ricardo sintió que algo se le removía en el pecho. ¿No temes que se aprovechen? La mujer rió suavemente. Claro que hay quien se aprovecha, pero ese no es mi problema. Mi trabajo es ayudar. Lo que la gente haga con esa ayuda es asunto suyo y de Dios. Después de comer, Ricardo caminó hasta la iglesia que el voluntario le había mencionado. Era una iglesia pequeña y sencilla, muy diferente de las grandes catedrales que a veces visitaba en sus viajes de negocios. El sacerdote, un joven de sonrisa sincera, le dio una cálida bienvenida. «¿Cómo puedo ayudarle?», preguntó el sacerdote. «No lo sé», respondió Ricardo con sinceridad. «Estoy perdido». El sacerdote lo invitó a sentarse en uno de los bancos de la iglesia. «¿Quieres hablar de ello?». Ricardo dudó. Hacía años que no hablaba con un sacerdote y no sobre temas de verdadera importancia. Pero algo en la sencillez del hombre, en la paz de la iglesia, lo hizo abrirse. «Padre», dijo Ricardo, «creo que he desperdiciado toda mi vida. Como esto. Pasé 50 años acumulando riqueza, construyendo un imperio, demostrando que era mejor que todos los demás. Y ahora, cuando lo he perdido todo, descubro que no tengo nada. No tengo familia ni amigos de verdad, nada de verdadero valor». El sacerdote escuchó en silencio, sin juzgar. «Peor aún», continuó Ricardo, «descubrí que soy una persona terrible. Trataba a las personas como objetos. Era cruel con quienes más necesitaban ayuda. Era arrogante, egoísta y despiadado. ¿Y ahora?», preguntó el sacerdote suavemente. «Ahora estoy solo, completamente solo, y no sé cómo ser diferente». El sacerdote guardó silencio un momento. «¿Sabes? Hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado Saulo. Perseguía a los cristianos, era cruel y despiadado. Pero un día tuvo una experiencia que le cambió la vida por completo. Se convirtió en Pablo, uno de los santos más grandes de la historia». «Padre», dijo Ricardo, «no tengo madera de santo». «Pablo tampoco», respondió el sacerdote. «Pero a veces Dios usa nuestros mayores fracasos para crear nuestra mayor fortaleza. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Pero cómo puedo arreglar todo lo que he roto? ¿Cómo puedo deshacer a todas las personas a las que he hecho daño?». «Quizás no puedas», dijo el sacerdote con dulzura, «pero puedes elegir ser diferente a partir de ahora. Puedes elegir usar tu dolor para comprender el dolor de los demás. Puedes elegir usar tu experiencia para ayudar a quienes están pasando por lo mismo que tú». Ricardo asintió, pero seguía sintiéndose perdido. «Padre, tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que sea demasiado tarde. Miedo de haber causado tanto daño que jamás pueda ser perdonado. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para ser mejor persona». El sacerdote sonrió. «¿Sabes qué es lo primero que una persona necesita cambiar de verdad? No. Arrepentimiento genuino, y ya lo tienes. Lo demás es un día a la vez». Cuando Ricardo salió de la iglesia, el sol se ponía. Era su 6º día en la calle, y por primera vez no se sentía completamente desesperado. Seguía sin hogar, con hambre y solo. Pero algo había cambiado en su interior. Empezó a caminar sin rumbo fijo, simplemente observando la ciudad desde una perspectiva que nunca antes había tenido. Vio gente apresurándose para salir del trabajo, vendedores ambulantes cerrando sus negocios, familias caminando juntas, y entonces, en una pequeña plaza, vio algo que le hizo detener el corazón. 3 niñas, sentadas sobre un cartón, compartían un pequeño trozo de pan. Eran las mismas del restaurante, las mismas a las que había humillado, tratado como basura, a las que les había lanzado una moneda como si fueran animales. Ricardo se detuvo, escondido tras un árbol, observando. Las chicas parecían aún más delgadas que antes, con el rostro más cansado.
pero había algo en ellas que lo conmovió profundamente. A pesar de su pobreza, a pesar del hambre, todavía se querían. La mayor partía el pan en 3 partes iguales, asegurándose de que las más pequeñas recibieran la misma cantidad. Cuando una de las más pequeñas empezó a llorar, la mayor la consoló con palabras tiernas. «No te preocupes, hermanita», ella dice. «Mañana encontraremos más comida. Siempre lo hacemos». Ricardo sintió un peso opresivo en el pecho. Estas chicas, que no tenían nada, aún tenían más humanidad de la que él jamás les había mostrado. Se cuidaban, se apoyaban, se amaban. Quería acercarse, quería disculparse, quería reparar de alguna manera el daño que había causado. Pero no podía moverse, la vergüenza lo paralizaba. Entonces, como si percibiera su presencia, la chica mayor miró en su dirección. Sus miradas se cruzaron en la distancia y Ricardo vio algo inesperado, ni ira ni triunfo, sino una profunda tristeza. Les susurró algo a las demás chicas y todas lo miraron. Entonces, haciendo algo que Ricardo nunca esperó, la mayor lo saludó con la mano. No con burla ni enojo, sino con reconocimiento, quizás incluso con compasión. Ricardo no pudo responder. Se dio la vuelta y echó a correr, con lágrimas en el rostro. Corrió hasta que no pudo más, hasta que le ardieron los pulmones y le fallaron las piernas. Se encontró en un callejón oscuro, solo, llorando como no lo había hecho desde niño. Lloró por su vida desperdiciada, por sus crueles decisiones, por todas las oportunidades perdidas de ser humano, y mientras lloraba, hizo algo que no había hecho en décadas. Oró. «Dios», susurró, «si aún hay esperanza para mí, muéstramela. Si aún tengo la oportunidad de ser mejor persona, ayúdame. No puedo hacerlo solo». Esa noche, Ricardo durmió en el mismo callejón, usando periódicos viejos como manta. Pero por primera vez en días no se sentía completamente desesperanzado. Algo estaba cambiando en su interior, algo que no podía identificar. Empezaba a comprender que su verdadero camino no consistía en recuperar su riqueza ni su posición social. Se trataba de recuperar su humanidad. La segunda semana en la calle fue diferente a la primera. Ricardo no había recuperado su riqueza ni su posición social, pero había descubierto algo inesperado, una nueva forma de ver el mundo. Había establecido una rutina precaria. Se levantaba temprano, antes de que las calles se llenaran, y buscaba trabajo temporal. Limpiaba ventanas de autos en los semáforos, ayudaba a descargar camiones en el mercado central y hacía cualquier cosa que le permitiera ganar unos reales para comer. Fue durante uno de estos trabajos que conoció a Manuel, un hombre de 40 años que llevaba 5 años viviendo en la calle. «Lo primero que aprendes», dijo Manuel mientras despejaban el estacionamiento de un supermercado, «es que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de cómo tratas a los demás». Ricardo dejó de barrer. «¿Qué quieres decir?» «Mira», dijo Manuel, señalando al gerente del supermercado que los había contratado, «ese tipo de allá gana 10 veces más que nosotros hoy. Pero ayer lo vi gritándole a una empleada hasta hacerla llorar, solo por un pequeño error. ¿Quién crees que durmió mejor anoche?» Ricardo nunca lo había pensado así. «¿Duermes bien?» «Duermo», respondió Manuel. «No tengo mucho, pero no tengo nada que me pese en la conciencia». «¿Y tú?» La pregunta le dio a Ricardo un puñetazo. «No», admitió. «Hace años que no duermo bien. ¿Incluso cuando lo tenía todo?» «Especialmente cuando lo tenía todo». Manuel asintió como si lo comprendiera por completo. «El dinero es como una droga. Cuanto más tienes, más necesitas sentirte bien, y nunca te sientes lo suficientemente bien». Mientras trabajaban, Ricardo empezó a contarle a Manuel sobre su vida anterior.
Habló del imperio que había construido, de las personas a las que había lastimado y de la soledad que había sentido incluso rodeado de riqueza. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Manuel cuando Ricardo terminó. Lo perdiste todo, pero por primera vez en tu vida ves gente de verdad. Como esto, cuando tenías dinero, veías a las personas como números, como recursos. Ahora que no tienes nada, las ves como seres humanos. Ves la bondad de la mujer que sirve la sopa, la sabiduría del sacerdote, la compasión de esas chicas. Ricardo reflexionó sobre esas palabras. Era cierto, en las últimas 2 semanas había conocido a más personas genuinamente buenas que en los años anteriores de su vida. Pero lastimé a tanta gente, dijo Ricardo. ¿Cómo puedo vivir con eso? No puedes cambiar el pasado, respondió Manuel, pero sí puedes elegir cómo vivir el presente. Habían pasado 3 meses desde que Ricardo lo perdió todo. El invierno llegó temprano ese año, y las calles se volvieron aún más implacables. Pero Ricardo había cambiado. Hacía tiempo que había cambiado su ropa cara por ropa sencilla y desgastada. Su cabello, antes perfectamente cortado, ahora era largo y despeinado. Pero sus ojos albergaban algo que no habían visto en décadas: un propósito. Ricardo se había convertido en una figura reconocida en la comunidad callejera. No como el poderoso empresario que alguna vez fue, sino como alguien que realmente se preocupaba por los demás. Había aprendido a compartir su comida cuando alguien tenía más hambre. Había aprendido a ofrecer su manta cuando alguien tenía más frío. Por fin había aprendido a ser humano. Ricardo, lo llamó Manuel una mañana, necesito decirte algo. Estaban sentados en un banco de la plaza donde Ricardo había visto a las niñas por última vez. Allí era donde iba cada mañana, con la esperanza de volver a verlas, con la esperanza de tener la oportunidad de disculparse. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo. ¿Te acuerdas de esas chicas de las que me hablaste? ¿Las que maltrataste en el restaurante? El corazón de Ricardo se aceleró. Sí, los conocí ayer. Están bien, pero el más pequeño está enfermo. Tiene neumonía. Están desesperados por conseguir dinero para medicinas. Ricardo sintió una opresión en el pecho. ¿Dónde están? Bajo el puente del río. Pero, Ricardo... Manuel dudó. Te tienen miedo. Cuando mencioné tu nombre, se aterrorizaron. Claro que sí, murmuró Ricardo. Los traté como animales. Pero ya no eres el mismo, dijo Manuel con firmeza. Has cambiado. Ayer te vi darle tu última moneda a ese viejo. Te vi desvelarte cuidando a María cuando estaba enferma. Ya no eres el hombre que humilló a esas chicas. Ricardo guardó silencio un buen rato. ¿Pero cómo puedo demostrárselo? No lo sé, respondió Manuel, pero quizás sea hora de intentarlo. Esa tarde, Ricardo caminó hasta el puente del río. El corazón le latía con fuerza al ver a las 3 niñas acurrucadas bajo una lona, intentando protegerse del viento frío. La menor estaba visiblemente enferma y tosía con violencia. Ricardo se detuvo a una distancia prudencial. «Por favor», gritó en voz baja, «no tengas miedo, no te haré daño». La chica mayor lo miró con recelo. «¿Eres el malo del restaurante?» «Sí», respondió Ricardo con la voz entrecortada. «Soy yo, y vine a disculparme». «Las disculpas no nos darán comida», dijo la niña con amargura. «Tienes razón», dijo Ricardo, «pero quizá pueda ayudar de otra manera». Se acercó lentamente, como si estuviera manipulando animales heridos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló en el suelo fangoso, a la altura de las niñas. «Me llamo Ricardo», dijo, «y fui una persona terrible. Los traté como si fueran menos que humanos. Les tiré una moneda como si fueran animales. No hay excusa para lo que hice». La chica mayor lo observó con recelo. «¿Por qué nos cuentas esto ahora?» «Porque lo perdí todo», respondió Ricardo con sinceridad. «Perdí mi casa, mi dinero, mi puesto,
y descubrí que nada de eso importaba. Lo que importa es cómo nos tratamos. Y fracasé estrepitosamente en eso. La niña más joven empezó a toser con fuerza. Ricardo se quitó el abrigo, el único que tenía, y se lo ofreció. «No», dijo la niña mayor poniéndose el abrigo. «Te vas a enfriar». «No te preocupes por mí», dijo Ricardo. «Ella lo necesita más que yo». «¿Por qué?», preguntó la chica con recelo. «¿Qué quieres de nosotros?». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento», susurró. «Solo quiero tu perdón. No porque lo merezcas, sino porque necesito que sepas que lo siento. Lo siento muchísimo». La niña mayor lo miró un buen rato. Luego, sorprendentemente, dijo: «Oramos por ti». «Lo sé», respondió Ricardo, «y eso significa más para mí de lo que jamás sabrás». «Seguimos rezando», continuó. «Todas las noches rezamos para que encuentres paz». Ricardo ya no pudo contener las lágrimas. «Eres mucho mejor que yo». «No», dijo la niña en voz baja. «Todos somos hijos de Dios. Todos merecemos amor». En ese momento, Ricardo comprendió algo fundamental. Estas chicas, que no tenían nada, que habían sufrido tanto, aún tenían compasión en sus corazones. No solo lo habían perdonado, sino que habían estado orando por él. «¿Puedo ayudarte con tu hermana?», preguntó Ricardo. «Conozco a un médico que puede atenderla gratis». La chica mayor dudó. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayudarías?» «Porque», dijo Richard, «me enseñaste que hay bondad en el mundo. Incluso cuando no te mostré bondad, seguiste orando por mí. Quiero intentar ser digno de esa bondad». El doctor que Ricardo conocía era el doctor Martínez, un hombre al que había conocido hacía unos meses cuando él también estaba enfermo. El doctor Martínez trabajaba en una clínica gratuita del centro, atendiendo a personas que no podían costear su tratamiento médico. «Estará bien», dijo el doctor Martínez después de examinar a la niña. «Pero necesita medicamentos y un lugar cálido para recuperarse». «Doctor», dijo Ricardo, «¿sabe usted de algún lugar donde puedan quedarse?». El doctor Martínez miró a Ricardo pensativo. «Hay un albergue infantil, pero está saturado. Hay una lista de espera de meses». Ricardo sintió que la desesperación crecía. «Tiene que haber algo que podamos hacer». «Sí, lo hay», dijo el doctor Martínez. «Podrías llevarte a las niñas a tu casa». «Doctor», se rió Ricardo con amargura. «No tengo casa». «¿No?», preguntó el doctor Martínez sorprendido. «Pero recibí una llamada esta mañana. Alguien me dijo que había recuperado algunas de sus pertenencias». Ricardo lo miró confundido. «¿Quién dijo eso?» «Un abogado. Dijo que algunos de sus bienes estaban siendo liberados por los tribunales. Algo sobre la evidencia de que no todo se obtuvo ilegalmente». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Es eso posible?» «Aparentemente sí. Dijo que deberías venir a su oficina mañana». Esa noche, Ricardo apenas pudo dormir. No porque estuviera emocionado por la posibilidad de recuperar su fortuna, sino porque estaba preocupado por las chicas. Había pasado toda la noche pensando en qué haría si realmente recuperaba algo de su patrimonio. A la mañana siguiente, Ricardo fue al despacho del abogado. Era un joven llamado doctor Santos, a quien no conocía. «Señor Vargas», dijo el doctor Santos, «tengo buenas noticias. Hemos podido demostrar que una parte importante de sus bienes se obtuvo legalmente. El tribunal liberará aproximadamente el 15% de sus bienes originales». Ricardo se quedó atónito. «¿15%? Sé que no es mucho comparado con lo que tenías antes, pero aún así es una cantidad considerable. Unos 2 millones de reales. 2 millones de reales. Hace 6 meses esa suma le habría parecido insignificante a Ricardo. Ahora parecía una fortuna.
Hay una condición, continuó el doctor Santos. Debe demostrar que está usando el dinero responsablemente. El tribunal quiere ver que ha aprendido de sus errores. Ricardo asintió. Ya veo. Entonces, ¿qué piensas hacer con el dinero? Ricardo no lo dudó. Quiero abrir un refugio. El doctor Santos pareció sorprendido. ¿Un refugio? Para los niños de la calle, explicó Ricardo. Hay muchos niños que viven en la calle, pasando hambre, sin nadie que los cuide. Quiero crear un lugar donde puedan estar seguros. Eso es admirable, dijo el doctor Santos. Pero ¿estás seguro? Podrías usar ese dinero para reconstruir tu vida, tu carrera. Mi vida ya se está reconstruyendo, respondió Ricardo. Pero ahora quiero construirla de una manera que realmente importe. Un año después, Ricardo se encontraba frente a un edificio sencillo pero acogedor. El letrero decía, Casa de la Esperanza, refugio para niños de la calle. A su lado estaban las 3 niñas que le habían cambiado la vida. La menor, ahora sana y sonriente, le cogía de la mano. La mayor, de quien Ricardo había sabido que se llamaba Sofía, se había convertido en una hija para él. ¿Estás lista?, preguntó Sofía. Listo, respondió Ricardo, y juntos cortaron la cinta que marcaba la inauguración oficial del refugio. El refugio no era lujoso, era sencillo, funcional, pero lleno de amor. Ricardo había gastado casi todo el dinero que había recuperado en comprarlo y equiparlo. Él mismo vivía en una pequeña habitación en el segundo piso, una fracción del espacio que solía tener. Pero nunca se había sentido más rico. Ricardo, se acercó Manuel, ya vestido con ropa limpia y con una sonrisa. Ricardo le había ofrecido el puesto de administrador del albergue. ¿Intentar? Hay otra familia ahí fuera. Padres con 2 niños pequeños. Perdieron su casa la semana pasada. Ricardo asintió. Les daremos un lugar donde quedarse. Pero Richard, dijo Manuel vacilante, ya estamos al máximo de nuestra capacidad. Entonces encontraremos la manera, respondió Ricardo. Siempre la encontramos. A medida que transcurría el día, Ricardo observaba a los niños jugando en el patio del albergue. Eran niños que 6 meses atrás habían pasado hambre en las calles. Ahora tenían comida, techo, educación y, lo más importante, amor. ¿Te arrepientes?, preguntó Sofía acercándose a él. ¿De qué? De haber perdido toda su riqueza, de no ser ya un hombre poderoso. Ricardo miró a los niños jugando y luego a Sofía. ¿Sabes cuál fue el día más importante de mi vida? ¿Cuál? El día que me devolviste esa moneda, dijo Ricardo. Ese fue el día en que empecé a despertar. Sofía sonrió. Estaba tan enojada. Tenías todo el derecho a estarlo, dijo Ricardo. Pero aún así rezaste por mí. Incluso después de cómo te traté, tuviste compasión. Eso me salvó. No, dijo Sofía en voz baja. Te salvaste. Elegiste cambiar. Ricardo asintió. Pero no podría haberlo hecho solo. Esa noche, después de que todos los niños se durmieran, Ricardo caminó hacia la pequeña capilla que había construido en el albergue. Era sencilla, con solo unas bancas y una cruz en la pared. Pero era el lugar al que acudía cada noche para reflexionar sobre el día y planificar el siguiente. El sacerdote que había conocido meses atrás en la calle ahora visitaba el refugio con regularidad. Se había convertido en un amigo cercano y consejero. ¿Cómo te sientes?, preguntó el sacerdote, uniéndose a Ricardo en la capilla. Agradecido, respondió Ricardo. Por primera vez en mi vida me siento verdaderamente agradecido. ¿Por qué? Por haberlo perdido todo, dijo Ricardo. Porque solo cuando lo perdí todo encontré lo que realmente importaba. El sacerdote sonrió. ¿Y qué es eso? Conexión, respondió Ricardo. Propósito. La capacidad de marcar la diferencia en la vida de alguien. Pasé 50 años acumulando cosas, pero nunca construí nada que realmente importara.
¿Y ahora? Ricardo miró alrededor de la capilla, pensando en los niños que dormían arriba. Ahora estoy construyendo vidas. Estoy ayudando a los niños a encontrar esperanza. Estoy creando un lugar donde el amor es más importante que el dinero. ¿Crees que tu vida anterior fue completamente inútil?, preguntó el sacerdote. Ricardo consideró la pregunta. No, dijo finalmente. Creo que todo esto era necesario. Necesitaba entender lo que es tener poder para entender lo que es no tenerlo. Necesitaba entender lo que es ser rico para entender lo que es ser pobre. Necesitaba entender lo que es ser cruel para entender lo que es ser amable. ¿Y ahora? Ahora sé que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. La verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en cuidarlos. La verdadera plenitud no está en ser servido, sino en servir. Epílogo. 5 años después, Ricardo estaba sentado en su sencillo escritorio en la oficina del albergue, revisando los informes mensuales. Casa de Esperanza se había expandido. Ahora contaba con 3 edificios que albergaban a más de 100 niños y familias. Más importante aún, se había convertido en un modelo. Se estaban abriendo otros refugios similares en diferentes ciudades, todos basados en el mismo principio: tratar a cada persona con dignidad y amor. «Papá Ricardo», llamó una pequeña voz desde la puerta. Ricardo levantó la vista y vio a una niña de 7 años, una de las residentes más recientes del refugio. Le había empezado a llamar Papá Ricardo, y el título se les había quedado grabado a todos los niños. «Sí, querido. ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. ¿Eras realmente rico antes?» Ricardo sonrió. «Sí, lo fue». «¿Lo extrañas?» Ricardo dejó de escribir y miró a la chica. «Sabes, a veces echo de menos ciertas cosas. Echo de menos poder ayudar a más gente con mayor rapidez. Echo de menos tener los recursos para resolver problemas más grandes». «¿Pero no extrañas ser rico?» «No», respondió Ricardo con sinceridad, «porque descubrí que nunca he sido tan rico como ahora». «¿Como esto?» «Cuando tenía mucho dinero, siempre estaba solo. Ahora tengo una familia de 100 personas. Cuando era rico, siempre me preocupaba perder lo que tenía. Ahora no tengo miedo de perder nada, porque sé que lo que realmente importa no me lo pueden quitar». La niña lo pensó un momento. «¿Qué es lo que no se puede quitar?» «Amor», respondió Ricardo. «El amor que siento por ti y el amor que sientes por mí. Esa es la verdadera riqueza». La niña sonrió y corrió a abrazarlo. «Te quiero, papi Ricardo». «Yo también te amo», respondió Ricardo abrazándola fuertemente. Esa noche Ricardo salió a dar su paseo diario por el barrio. Era algo que hacía todas las noches, no solo para hacer ejercicio, sino también para recordar sus orígenes. Se detuvo frente al restaurante donde todo había comenzado. Era el mismo lugar donde había humillado a las 3 chicas años atrás. Pero esto era diferente. Ahora podía ver a la gente pasar, verla de verdad. «Señor Vargas», llamó una voz. Ricardo se giró y vio a un joven de traje, claramente un hombre de negocios exitoso. «¿Intentar? Soy Carlos Montenegro. Tengo una empresa de tecnología. Conocí su trabajo con niños de la calle y me gustaría hacer una donación». Ricardo sonrió. «Es muy amable de tu parte». «En realidad», continuó Carlos, «quería preguntarte si te gustaría volver al mundo laboral. Tu experiencia me vendría bien en mi empresa. Pagaría muy bien». Ricardo miró al joven y vio algo de él mismo años atrás. La ambición, el hambre de éxito, la creencia de que el dinero traería la felicidad. «Gracias por la oferta», dijo Ricardo amablemente, «pero no estoy interesado». «¿Pero por qué?»
Carlos parecía genuinamente confundido. Podrías recuperarlo todo: poder, influencia, riqueza. Porque, respondió Ricardo, ya tengo todo lo que necesito. Carlos observó la ropa sencilla de Ricardo, su vida, claramente modesta. Pero, ¿no extrañas tu antigua vida? No, dijo Ricardo, porque descubrí que mi vida anterior no era realmente vivir, era simplemente existir. No entiendo. Quizás lo entiendas algún día, dijo Ricardo, pero espero que no tengas que pasar por lo que yo pasé para entender. Cuando Carlos se fue, Ricardo continuó su caminata. Se cruzó con mendigos en las calles y se detuvo a charlar con algunos conocidos. Pasó junto a familias que luchaban por sobrevivir y mentalmente pensó en cómo podía ayudar. Finalmente, llegó a la pequeña plaza donde había visto por primera vez a Sofía y a sus hermanas tras su caída. Allí había un pequeño monumento, una placa que decía: a todos los que han sido invisibles se les ve. A todos los que han sido ignorados, ustedes importan. Ricardo había colocado la placa allí como recordatorio para sí mismo y para los demás. «Aún vienes aquí», dijo una voz detrás de él. Ricardo se giró y vio a Sofía, una joven de 20 y tantos años que estudiaba trabajo social en la universidad. Seguía viviendo en el albergue, pero ahora era una de las coordinadoras. «Todas las noches», respondió Ricardo. «Este lugar me recuerda dónde empecé a vivir de verdad». Sofía se sentó junto a él en el banco. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? ¿Qué? Que nunca intentes hacerte la víctima, que nunca intentes justificar cómo eras antes. Simplemente acepta que eras una persona diferente y te esfuerzas por ser mejor». Ricardo asintió. «No puedo cambiar quién era, pero puedo elegir quién soy hoy». «¿Y tú quién eres hoy?» Ricardo pensó un momento. «Soy alguien que se ha roto y se ha reconstruido. Soy alguien que ha aprendido que la verdadera fuerza proviene de la vulnerabilidad. Soy alguien que ha descubierto que la verdadera riqueza reside en lo que das, no en lo que tienes». «¿Y qué quieres ser mañana?» «Mejor», respondió Ricardo simplemente. «Quiero ser mejor mañana que hoy». Sofía sonrió. «¿Sabes que me inspiraste a estudiar trabajo social? ¿UE? Demostraste que el cambio es posible. Que no importa cuán bajo hayas caído, siempre hay una oportunidad de levantarse. Pero lo más importante, demostraste que ayudar a los demás es la mejor manera de ayudarte a ti mismo». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias». «¿Por qué?» «Por perdonarme, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que el amor es más fuerte que el odio». Sofía le tomó la mano. «¿Sabes lo que les dije a mis hermanas cuando te vimos después de tu caída?» «No», dije, «quizás ahora lo entienda». «Y lo entendiste. De verdad que sí». Se sentaron en silencio por un momento, mirando las estrellas en el cielo. «Ricardo», dijo finalmente Sofía, «¿estás feliz?» Ricardo la miró, luego miró la placa conmemorativa, luego las luces lejanas del refugio donde decenas de niños dormían seguros y amados. «Sí», dijo, «por primera vez en mi vida soy verdaderamente feliz». Y esa noche Ricardo Vargas durmió profundamente como quien finalmente encontró su verdadera riqueza. No en lo que poseía, sino en lo que daba. No en lo que conquistaba, sino en lo que construía. No en lo que atesoraba, sino en lo que amaba. Su camino de millonario a mendigo y a salvador de niños estaba completo. Pero lo más importante, su regreso a la humanidad estaba completo.